Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en Python. En este vídeo vamos a ver los diferentes tipos de operadores que existen en Python. Comenzaremos explicando qué es un operador y cuáles son los diferentes tipos de operadores que hay. Los operadores son símbolos o signos que se utilizan para especificar el cálculo que se realiza en una expresión. Los operadores son una herramienta básica y es muy utilizada en cualquier programa. Los operadores se aplican a los operandos. Por ejemplo, si en un programa nos encontramos con la expresión x más 3, eso indica que el operador suma va a aplicarse a la variable x y a la constante 3. Decimos entonces que tanto x como 3 son operandos. Hay diferentes tipos de operadores y dependiendo de su función se clasifican en las familias que vemos en esta tabla. Operadores lógicos, operadores de comparación o relacionales, operadores aritméticos, operadores a nivel de bits o bitwise, operador de asignación y operadores de asignación aumentada, operadores de pertenencia y operadores de identidad. A la derecha vemos los operadores que vamos a explicar a continuación. Empecemos viendo los operadores lógicos. Los operadores lógicos permiten realizar operaciones con valores lógicos. Por tanto, los operandos y el resultado deben ser valores lógicos, true o false. Hay tres operadores lógicos y cada uno tiene una función. El operador lógico OR, su funcionamiento es el siguiente. Si el valor de al menos uno de sus operandos es true, devolverá como resultado true. Si el valor de sus dos operandos es true, también devolverá true. Solo en caso de que ambos operandos sean false, su resultado será false. El operador lógico AND devuelve true solo si sus dos operandos son true. En caso de que uno de ellos sea true y otro false, como resultado obtendremos false. Para la última opción, que ambos operandos sean false, también obtendremos false. El operador lógico NOT solo trabaja con un valor. Es un operador unario. Su función se centra en negar el dato y devolver como resultado su opuesto. Es decir, para un valor lógico true obtendremos como resultado false. En caso contrario, para un operando lógico false, el resultado será true. Visto esto, vamos con el siguiente tipo de operadores. La siguiente familia de operadores es la de los operadores de comparación o relacionales. Estos operadores sirven para comparar dos valores, numéricos o cadenas de texto. Como resultado, se obtienen los valores lógicos true si se cumple la condición y false si no se cumple. Los operadores de comparación son los siguientes. El primero es el símbolo matemático mayor estricto. Este operador se utiliza para saber si el operando de la izquierda es mayor que el operando de la derecha. Por ejemplo, 5 es mayor que 4, por tanto el resultado de esta expresión será true, porque esta condición es verdad. El siguiente operador de esta tabla es el símbolo mayor junto con el operador igual y se utiliza para comparar si el operando de la izquierda es mayor o igual que el otro operando. Por ejemplo, 5 es mayor o igual que 6. El resultado es false, porque esta condición no se cumple. El operador menor estricto utiliza el mismo principio que los anteriores. Si tenemos 7 menor que 7, obtendremos false, debido a que esta comparación no es verdad. Continuamos con el operador menor o igual que. Opera de forma predecible para comparar dos números. Por ejemplo, 7 es menor o igual que 7, por tanto el resultado es true, debido a que la condición se cumple. Para continuar tenemos el operador igual, que es equivalente a decir igual que. Si lo utilizamos en un ejemplo, comparamos 10 con 10. Como se puede intuir, el resultado es true, porque 10 es igual a 10. Observe que el operador de comparación se escribe con un doble símbolo de igual. Esto es así para distinguirlo del operador de asignación que se usa para asignar valores a una variable y que explicamos en el vídeo 3. Por último, encontramos el operador compuesto por exclamación igual y se utiliza para saber si la comparación es diferente. Por ejemplo, 0 es distinto de 7, así que obtendremos como resultado true. El siguiente tipo de operadores son los operadores aritméticos. Estos operadores permiten realizar operaciones matemáticas básicas y funcionan para los tipos de datos enteros, reales y complejos. En primer lugar encontramos la suma, que se realiza con el operador más. Por ejemplo, 3 más 9 es igual a 12. Respecto a la resta, esta se realiza con el símbolo de menos o guión medio. Si restamos 6 menos 2, el resultado es 4. Este operador es un operador unario, es decir, puede ser utilizado con un único operando, para cambiarle el signo. En cuanto a la multiplicación, se utiliza el asterisco. Si observamos el ejemplo, 5 asterisco 5 da como resultado 25. En la división exacta, el símbolo que utilizamos es la barra. Si dividimos 10 barra 2, el resultado es 5.0. Hay que tener en cuenta que si dividimos dos enteros, el resultado sería un número real, aunque el resto sea 0.
Por ejemplo, en C no ocurre así, sino que al operar dos números enteros el resultado es un entero. La división entera se representa con dos barras. Al contrario que la división exacta, el número que obtendremos como solución siempre será de tipo entero. Si dividimos 9 entre 2, el resultado completo sería 4.5, pero esta división devuelve la parte entera, es decir, 4, un valor de tipo entero. Para el módulo o resto de la división utilizamos el símbolo del porcentaje. Como resultado obtendremos el resto de la operación. Siguiendo el ejemplo, en una división entre 9 y 4, el resultado sería 1. Por último, para representar la potencia utilizamos el doble asterisco, donde el primer número es la base y el segundo es el exponente. Por tanto, si 2 lo elevamos a 4, el resultado es 16. Puede usar este operador para calcular la raíz cuadrada, usando 0.5 como exponente. Pruebe a hacer un programa que utilice estos operadores que estamos explicando, y en el caso de los operadores aritméticos tenga en cuenta que pueden mezclar distintos tipos de datos. En estos casos hay una conversión implícita de tipo de datos. El tipo de conversiones se explicaron también en el vídeo 3 de este curso. Continuemos con los operadores a nivel de bits, o bitwise, que se utilizan con operandos de tipo entero, y los trata como cadenas de bits. La cantidad de bits depende del tamaño del número. Por ejemplo, el número 2 de tipo entero sería tratado como una cadena de ceros y unos, 1 y 0, porque esa es su representación interna en binario. El número 3 sería tratado como 1, 1. Los operadores a nivel de bits trabajan con las cadenas de bits de los operandos. En otro vídeo se explican los sistemas de numeración en general y la base binaria en particular. El primer operador es el símbolo ampersand y se utiliza para operaciones lógicas AND, que es el operador lógico y. Por ejemplo, si hacemos 2 ampersand 3, obtenemos como resultado 2. Internamente Python está realizando esta operación bit a bit. Si ponemos en rojo los bits, nos queda que 1, 0 AND 1, 1 es igual a 1, 0. Si separamos los valores, 1 y 1 devuelve 1, y en el segundo bit 1 y 0 devuelve 0. Por tanto, obtendremos 10 en binario, que en decimal es 2. El símbolo barra vertical o pleca se utiliza para la operación lógica OR, el operador O en español. Utilizando el ejemplo anterior, 2 barra vertical 3 nos da como resultado 3. Internamente realiza la operación 1 OR 1 igual a 1 y 0 OR 1 igual a 1, obteniendo el resultado final, 1, 1, que en decimal es 3. El símbolo de acento circunflejo realiza la operación lógica SHOR, el operador de O exclusivo. Esta operación devuelve 1 si los operandos son diferentes y 0 si son iguales. Si realizamos la operación 5 acento circunflejo 7, obtendremos como resultado 2. A efectos de bit a bit se traduce que 5 es 1, 0, 1 y 7 es 1, 1, 1, obteniendo como resultado 0, 1, 0, equivalente a 2. Hay que tener cuidado para no usar este símbolo como si fuera el operador aritmético de potencia, cosa que es cierta por ejemplo en MATLAB, pero no para Python. Seguimos con el símbolo virgulilla, que realiza la operación lógica NOT, el operador NOT lógico. Esto realiza una operación que invierte el valor de los bits. Es un operador unario, por lo que afecta a un único operando. En la expresión virgulilla 2 obtenemos como resultado el número -3. Internamente cambia el valor de los bits correspondientes al número 2, de tal forma que convierte los unos por ceros y viceversa. A continuación encontramos el operador compuesto por dos símbolos mayor que. Esta operación realiza un desplazamiento de bits a la derecha del operando de la izquierda a tantas posiciones como indique el operando de la derecha. Por ejemplo, en la posición 8, doble símbolo de mayor y 2, obtenemos como resultado 2. El 8 actúa como el número binario 1, 0, 0, 0 y 2 es la cantidad de veces que se desplaza a la derecha cada bit. Por tanto, la solución es desplazar a la derecha todos los bits dos veces, obteniendo como resultado 1, 0, que es 2 en número decimal. Observe que desplazar a la derecha n posiciones es como dividir el valor por 2 elevado a n, sin sacar decimales. Por último, tenemos el operador con dos símbolos menor que. Realiza un desplazamiento de bits a la izquierda. En este ejemplo, 2 se almacena en binario como 1, 0, y el operador desplaza a la izquierda dos posiciones, obteniendo como resultado 1, 0, 0, 0, es decir, 8. Observe que desplazar a la izquierda n posiciones es como multiplicar por 2 elevado a n. En Python no hay desbordamiento, así que tenga cuidado con números muy grandes que puedan consumir muchos recursos y tiempos de ejecución. Las operaciones bit a bit nos permiten hacer algunas operaciones de forma eficiente, así como acceder a los datos bit a bit. Si no los ha entendido bien, no se preocupe, ya que son operadores que no son muy utilizados en programas de propósito general.
Continuamos con el operador más utilizado, el operador de asignación. Ya lo hemos utilizado anteriormente para asignar variables, utilizando el símbolo de igual. Su función se basa en asignar un valor al operando izquierdo basándose en el derecho. Un aspecto para tener en cuenta es que el operando derecho puede ser una expresión sencilla o tan compleja como queramos. Por otro lado, el operando izquierdo, aunque debe ser una única variable, se pueden realizar asignaciones a múltiples variables de un único valor de la siguiente forma. Observe que las variables a asignar se colocan a la izquierda y la expresión se coloca a la derecha. También podemos realizar múltiples asignaciones a varias variables separando cada operando por una coma. Observe este ejemplo. A la variable 1 se le asigna el valor de la expresión 1 y a la variable 2 se le asigna el valor de la expresión 2. Un aspecto muy importante es que debe haber la misma cantidad de variables que de expresiones. Ahora vamos a ver los operadores de asignación aumentada, los cuales son utilizados para realizar una operación entre una variable y un dato. El resultado sería almacenado en la propia variable con la que se ha operado. Los operadores de asignación aumentada se pueden utilizar junto con otros dos tipos de operadores. En los operadores aritméticos, por ejemplo, se puede utilizar la expresión x más igual a 2, aunque sería equivalente a poner x es igual a x más 2. De igual manera ocurre si utilizamos cualquier otro operador aritmético, como la división. Vemos que los operadores de asignación aumentada nos ahorran tener que escribir el nombre de la variable dos veces. También se pueden utilizar en operadores bit a bit. Observe estos ejemplos. Si tenemos la expresión x barra vertical igual a 5, es lo mismo que poner x igual x barra vertical 5. Lo mismo ocurre si lo hacemos con otro operador bit a bit, como el de desplazamiento a la izquierda. Los operadores de pertenencia permiten comprobar si un valor se encuentra en una secuencia o lista de datos. Por tanto, son operadores que solo se pueden utilizar en tipos de datos que sean secuenciales, como las listas, tuplas, diccionarios, conjuntos o cadenas de texto. Algunos de estos tipos se verán en este curso más adelante. Como resultado de la comprobación se obtiene el valor lógico true o false. Hay dos tipos de operadores. El operador IN devuelve true si el operando de la izquierda está en la secuencia de la derecha y devuelve false en caso contrario. Observe este ejemplo. Se está comprobando si la palabra nunca está en la frase más vale tarde que nunca y se obtiene como resultado false. Esto es debido a que estamos buscando nunca con n mayúscula y la frase contiene nunca con n minúscula. Por tanto, son dos caracteres diferentes y palabras diferentes para Python. Por otro lado, encontramos el operador NOT-IN, que devuelve true si el valor a comprobar no está en la secuencia y false en caso contrario. Por ejemplo, si buscamos la palabra mañana en la frase yo solo sé que no sé nada, no se encuentra. Por tanto, obtenemos como resultado true. Por último, los operadores de identidad se utilizan para comprobar si dos variables o datos son el mismo objeto. Como resultado, obtenemos el valor lógico true o false. Hay dos operadores. El operador is comprueba los dos operandos y devuelve true si ambos referencian al mismo objeto, y devuelve false si no hacen referencia al mismo objeto. El operador isNot devuelve true si los operandos comprobados no hacen referencia al mismo objeto, y false en caso contrario. Por ejemplo, declaramos dos variables llamadas x e y les asignamos el valor 3 y 4 respectivamente. Si usamos la expresión x is y al referenciar a objetos diferentes obtendremos como resultado false. Pero si utilizamos el operador isNot no se cumple la comprobación ya que x e y no hacen referencia al mismo objeto, por tanto devuelve true. Estos operadores son muy útiles cuando la identidad exacta de los objetos en memoria es relevante en el programa. Por tanto, estos operadores cobran importancia en la programación orientada a objetos. Aquí concluye el vídeo explicativo de los tipos de operadores en Python. En el próximo vídeo vamos a ver más en profundidad las cadenas de texto, centrándonos en su uso y manejo.